Toda mi vida pensé que la tecnología iba a traer las soluciones a los mayores problemas que tenemos en la humanidad. Y les quiero contar esta noche un recorrido que he tenido en los últimos años de mi vida, que obviamente me llevó a ser maestro de Kabbalah, y explicarles, darle una perspectiva un poco distinta de qué se trata esta sabiduría y cómo tenemos que reenfocarnos verdaderamente para crear un verdadero cambio en la vida de otras personas, en nuestra vida, en nuestra comunidad y últimamente en el mundo entero. En el 2005 me gradué en Worcester Polytechnic Institute en Massachusetts de ingeniero industrial y tuve el mérito de tener presente a un futurista, probablemente muchos conocen y han leído de él, se llama Raymond Kurzweil. Actualmente Ray Kurzweil es el encargado de inteligencia artificial de Google. Es el que está desarrollando todas esas cosas locas que Google está haciendo. Y en ese momento, en el discurso de la graduación, dijo: nuestra intuición acerca del futuro es lineal. Sin embargo, la tecnología de la información es exponencial. Prácticamente, ¿qué significa eso? Significa que la forma en que nosotros vemos el cambio que está pasando en la humanidad es mucho más lento que cómo verdaderamente están cambiando las cosas. Podemos ver el señor Héctor, hace unos discursos atrás, hablaba de cómo todo está cambiando tan rápido y cómo todos nos tenemos que adaptar a eso. En el 2009 ingresé en TED. Fue la primera vez que me involucré en TED. Creo que ya había salido hace unos años. Y busqué a Ray Kurzweil porque dije, seguramente, ese discurso que dio Ray Kurzweil me voló la mente. Y busqué en TED a Ray Kurzweil. Y efectivamente tenía exactamente la misma plática que había dado en el discurso de graduación y les recomiendo que la vean. Se llama The Accelerating Power of Technology. Pero ahí mismo, en una plática relacionada, había una plática acerca de una universidad que estaba fundando Ray Kurzweil con la NASA, con Google y con otras empresas de Silicon Valley para expresar y enseñarnos qué es verdaderamente lo que está pasando y hacia dónde vemos. Fui osado, decidí aventurarme y participé en el primer Executive Program de Singularity University en el 2009 casualmente. Fue una experiencia increíble, fueron 10 días que la forma más fácil de describir esa experiencia de esos 10 días es cuando Neo en The Matrix quiere aprender a volar un helicóptero y le meten toda esa sabiduría en 2 segundos. A mí me la metieron en 10 días, pero la verdad es que nuevamente mi cerebro iba a explotar. Y muchas de las cosas que vi de cómo va a cambiar el mundo, hablamos de inteligencia artificial, de nanotecnología, biomedicina y muchas tecnologías que nos están cambiando, la computación, el internet, las redes, todo está cambiando y está cambiando cómo vivimos las cosas, pero las cosas se van a poner tan rápido y el impacto de la tecnología va a ser tan rápido que a veces va a ser muy difícil agarrarse de eso, muy difícil de ver cómo podemos verdaderamente utilizarlo. Ese mismo año, hablando más específicamente de inteligencia artificial, que es algo que hoy en día está muy pendiente, está muy cercano a nosotros. Ya lo vemos, por ejemplo, cómo creen que los coches, el Tesla, por ejemplo, se va a manejar solo a través de inteligencia artificial. Y una de los diferentes artículos que han salido, y lo pueden buscar en el internet, hay un libro que se llama The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Habla de cómo el 47% de los trabajos existentes, ahora mismo en los Estados Unidos y por supuesto en México y en el resto del mundo, están en un alto riesgo de ser automatizados en la próxima década. 47%. En la Gran Depresión, la revolución industrial reemplazó aproximadamente el 20% de los trabajos y por eso caímos en la Gran Depresión. La revolución tecnológica que vamos a tener va a crear un impacto tan grande que no sé si estamos listos para lidiar con eso. Elon Musk
antes de Elon Musk voy a hablar de Stephen Hawking. Dice que, hablando de inteligencia artificial, las formas primitivas de inteligencia artificial, que son las que tenemos hoy en día, son las que estamos experimentando, han probado ser muy útiles. Resuelven problemas que antes probablemente no hubiéramos tenido la capacidad humana de resolver. Pero piensa que el desarrollo completo de la inteligencia artificial puede marcar el fin de la raza humana. Stephen Hawking es uno de los científicos más reconocidos en la comunidad. Se considera como el Einstein de la generación. Que esa persona diga una frase de ese tipo asusta. Elon Musk, ¿saben quién es Elon Musk? El creador de Tesla, el creador de SpaceX. Se puede decir que es el Henry Ford de la generación. Dice que el riesgo más alto de la inteligencia artificial es que va a seguir el deseo de las personas que establezcan su función utilitaria, básicamente los que lo programen. Y si la función no está bien pensada, si esa programación no está bien pensada, o la conciencia de la persona que está programando ese software no está en el lugar correcto, la intención, inclusive si la intención es relativamente buena, un resultado bastante malo puede ocurrir. Dado un ejemplo, imagínense un hedge fund que quiere desarrollar una inteligencia artificial para maximizar el valor de su portafolio. ¿Y qué sucede? El robot, el software decide irse largo en empresas de defensa, irse corto en empresas al consumidor y empezar una guerra. ¿No? Cumplí con el propósito, maximicé las ganancias del portafolio, pero creó una guerra. Entonces, lo que estamos viviendo y hacia dónde estamos yendo, estamos viviendo lo que se llama verdadera democratización. Cada individuo es más poderoso. Cada individuo tiene una capacidad de crear un impacto mucho más grande del que nunca hemos tenido y cada vez vamos a tener más capacidad de crear un impacto mucho más grande. Después de esos 10 días, que fue como tuve que pasar un año para poder digerirlo, habían personas en este programa ejecutivo que estaban muy asustadas y habían personas que estaban muy emocionadas. Casualmente ese mismo año conocí a mi maestro de Kabbalah, cabalista Rav Philip Berg, en el mismo 2009. Y entendí que la razón por la cual había ido a Singularity University no había sido una coincidencia. Había un porqué, había un propósito. Inclusive, el Rav Berg nos dice que los cabalistas nunca se han intrigado por el cómo de las cosas, cómo funcionan las cosas, sino el por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay desafíos? ¿Por qué tenemos que pasar problemas? ¿Por qué la tecnología hay una posibilidad de que se nos voltee? Eso que nosotros pensamos que va a ser la solución para todos los problemas de la humanidad, hay un alto riesgo que sea el mayor enemigo de la humanidad. Y dice que una vez que el mundo sepa estas respuestas del porqué de las cosas, una tecnología para crear nada menos que paz mundial e inmortalidad estará al alcance de todos. Eso es la Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Kabbalah sí significa recibir, pero la Kabbalah son las leyes físicas y las leyes no físicas del universo. Hay leyes físicas como por ejemplo la gravedad, hay leyes físicas como las leyes de termodinámica, y esas leyes físicas, si no se hubieran revelado desde hace 500 años con Isaac Newton desde el principio, no tuviéramos la tecnología que nos da tanto beneficio y también nos da a veces un poco de caos en nuestra vida. Hoy quiero, en los próximos minutos, quiero decirles algunos conceptos cabalistas para que nos quedemos y empecemos a pensar un poquito cómo lidiar con lo que nos viene. La realidad física, esta realidad física que experimentamos con los 5 sentidos, que utilizamos la vista, el oído y el olfato para poder experimentarla, los cabalistas dicen que representa menos del 1% del total de la realidad. Ya la ciencia está cerca de decirlo cuando hablan acerca de dark matter y dark energy, que son energías que explican que es el 95% del universo, sin embargo no las podemos ver y no las podemos experimentar con los 5 sentidos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nada más nos basamos en lo que vemos, en lo que escuchamos, para tomar decisiones en nuestra vida, vamos a estar en gran desventaja para seguir evolucionando. Necesitamos abrirnos a una realidad más allá de los 5 sentidos.
Lo que pasa es que nos cuesta, es difícil hacer eso, porque estamos tan acostumbrados a lo que pasa a nuestro alrededor que abrirnos a una realidad más allá de los 5 sentidos nos pone en duda. Si vemos el átomo, por ejemplo, de lo cual todo lo físico está hecho, el átomo está compuesto de un núcleo de protones y neutrones y está compuesto de electrones que dan vueltas alrededor del átomo. De la misma manera que si agarramos una estrella de Bengala y le damos vueltas muy rápido a la estrella de Bengala, ¿qué se forma? Un círculo, ¿verdad? ¿Qué pasa si paramos de dar vuelta a la estrella? El círculo desaparece. De la misma manera, si el átomo deja de dar vuelta alrededor del núcleo, desaparecemos. No somos, y esta realidad física no es más ilusión que el círculo, no es menos ilusión, perdón, que el círculo que se crea cuando le damos vuelta a una estrella de Bengala. Eso es algo para pensar. Todo lo que nosotros pensamos que es real, que es cierto, que es tangible, es ínfimo comparado con la conciencia. La conciencia es aquella que crea la realidad física. Nuestra conciencia es la causa de todas las manifestaciones físicas. Pongámonos un ejemplo muy sencillo. Este edificio es parte de la realidad física, ¿cierto? Es tangible, lo podemos ver, podemos escuchar lo que se está hablando. Pero ¿de dónde viene el edificio? Viene de la conciencia del arquitecto, viene de la conciencia del dueño que decidió crearlo. Cada uno de nosotros somos físicos, somos tangibles. ¿Pero de dónde venimos? De la conciencia de nuestros padres que quisieron estar juntos para poder procrearnos, para poder crearnos, ¿verdad? Todo en el mundo físico, la naturaleza, todo lo que podemos percibir con los 5 sentidos viene de un pensamiento. Y si no entendemos el pensamiento, no entendemos el porqué, no entendemos el propósito. Y lo que nos pasa en la vida es que vamos a través de la vida sin propósito, porque no entendemos hacia dónde vamos. A ver, ¿qué va a pasar? Voy a soltarlo todo y a veces sí, tengo que tener hijos, tengo que casarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que trabajar, tengo que Pero ¿y a dónde llego? Eventualmente me jubilo y eventualmente me muero y bueno, ya, se acabó la vida. Hay algo más. Hay algo más que simplemente venir a la vida y cumplir con ciertos requisitos. Hoy les quiero dejar nada más un mensaje, que fue el impacto que esto tuvo en mi vida. Debemos enfocar más nuestra energía en la causa de la realidad, que es nuestra conciencia. La conciencia es como un músculo, como cualquier otro músculo del cuerpo. Si yo dejo de ejercitar el músculo, se pone flácido y no tiene fuerza para lidiar con los desafíos. De la misma manera, así como voy al gimnasio, así como voy a las diferentes actividades que tengo en mi vida para entrenarme, si no estoy constantemente fortaleciendo mi conciencia, no voy a tener la fuerza para lidiar con los desafíos que tenemos y los desafíos que se nos aproximan. Muchísimas gracias.